Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio que es muy especial porque es la primera vez que tengo como invitado a alguien que ha tomado terapia conmigo. Y quiero hacer una introducción para este episodio porque hemos tocado temas que pueden ser muy controversiales. Y empiezo diciéndote que quizás has escuchado en este podcast cómo te he contado que nuestros pensamientos organizan la realidad y que por supuesto tenemos poder creativo sobre este sueño que estamos viviendo. Y a la vez es muy importante decir que aunque tu mente tiene un impacto sobre la realidad, tú no has creado del todo tu propia mente. Lo que quiero decir con esto es que tu mente está llena de ideas, condicionamientos, programaciones que no tienen nada que ver con la verdadera esencia de quién eres tú. Y entonces he acuñado un término que ahora me escucharás quizás nombrar cada vez más, que es la espiritualidad shalala. La espiritualidad que shalala quiere romantizar el proceso de la vida y el proceso de cómo se genera la realidad, y entonces solamente se quiere enfocar en lo bueno y en lo bello. Pero además de lo bueno y lo bello que sí existe y es real, está lo verdadero. Lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y entonces es importante tocar ciertos temas y hablar de cómo se ha generado esta realidad individual y colectiva que estamos viviendo. Y esto no significa que estemos generando separación y dolor con ellos, sino al revés, que simplemente estamos dándole cabida en el inmenso espacio de apertura que puede ser nuestra conciencia, también a lo que duele, también a lo que es necesario cambiar. Y entonces a la espiritualidad shalala no le gusta, por ejemplo, hablar de la violencia que se ejerce con las mujeres, de la opresión a los pueblos originarios, de la desigualdad y en general de la injusticia social que es parte de la realidad de este planeta. Y entonces, en tiempos recientes, por ejemplo, he visto que hay la tendencia en los círculos o algunos círculos espirituales a decir, no, es que, por ejemplo, el feminismo se confunde con un ataque a los hombres y con generar separación entre hombres y mujeres. Y esto no puede ser más que una reducción simplista y una gran confusión. Porque, por ejemplo, y se los he contado en este podcast, el feminismo no ataca a los hombres, ni ataca el lado masculino de la existencia, que por supuesto es igualmente sagrado que el femenino, sino que ataca o critica a un sistema de pensamiento económico, social, que ha generado un montón de dolor y violencia. Asimismo, cuando se habla de injusticia social y nombramos que, por supuesto, hay un sistema social que ha beneficiado a ciertos grupos de personas y ha creado, por ejemplo, el concepto de raza, dividiendo entre personas blancas y de color, lo que se intenta no es generar más separación y más violencia, sino simplemente es parte del proceso nombrar una realidad que, por más dolorosa que sea, tiene un lugar en el todo y está pidiendo a gritos ser incluida. Entonces, te dejo esta introducción
porque el día de hoy con Juan Escalona vamos a tocar temas que son bastante controversiales, como la apropiación cultural, el extractivismo, y aunque Juan está en el ramo restaurantero y de investigación, hemos hecho esta conversación entretejiendo con un tema que a mí me parece crucial. Por supuesto que los pueblos originarios tienen conocimientos que resultan terapéuticos para las demás personas. Y entonces, quienes somos mestices, mestizas, mestizos, admiramos a veces nos asusta, en fin, tenemos distintas reacciones ante esto, pero en gran medida sabemos que ahí hay medicina. Y entonces, en esta búsqueda de recordar, de sanar, de encontrar recursos, se ha venido una ola inmensa en la que se han puesto de moda ciertas tecnologías ancestrales, rituales, uso de plantas medicinales, etcétera, y a veces en este embestir en la forma en la que ha generado la cultura occidental, poca conciencia hemos tenido o poco hemos podido ver las consecuencias y el gran impacto negativo que de no empezar a tener cuidado con las formas y extremo respeto en cómo nos estamos aproximando a estos tesoros de la humanidad, pues se está generando un impacto también negativo y no solamente el impacto positivo que queremos para nuestra salud mental, emocional y por supuesto de todos los seres y este planeta en general. Entonces, sin más, pues les dejo con esta entrevista que he disfrutado tanto y bueno, no quiero dejar de pedirles que si les gusta, si este tema les parece importante, por favor la compartan y etiqueten y le den 5 estrellitas al podcast si les gusta y le den clic a la campanita para tener notificaciones. No saben cuánto esto nos ayuda a que esta información llegue a quien pueda serle de servicio y utilidad. Y ahora sí, les dejo con la entrevista. Bien, pues qué gusto tenerte aquí, Juanito. Eres el primer paciente que invito a terapia para llevar y creo que lo voy a hacer más porque de verdad tengo unos pacientes que adoro, con los que he conectado muchísimo y tú eres uno de ellos. Entonces, más que presentarte yo, quiero que tú te presentes, querido Juan. Muchas gracias, Paola. La verdadera experiencia en terapia que he tenido contigo ha sido, sí, de terapia formal, pero desde una perspectiva más, con una más de mayor cercanía, pero también de mayor conciencia hacia lo que, pues, las necesidades de cada quien. Entonces, por eso acepté también, porque es de alguien con quien me siento bastante cómodo hablando pues, de este tipo de temas. Y sí, lo que sea necesario para compartir contigo y que también quien nos escuche o vea también para quizás ayudarle. Este, pues yo soy Juan Escalona, soy cocinero, investigador de la Ciudad de México por el momento. Me dedico la mayor parte de mi tiempo a cocinar, pero por otra parte también hago investigación sobre en diferentes ámbitos. Principalmente dentro del restaurante hacemos archivo de todo de todos los ingredientes que pasan por el restaurante para tener el entendimiento de cuánta diversidad pasa por un restaurante y qué representa esa diversidad. Porque puede ser desde una cebolla de la central de abastos que no sabemos de dónde viene y solamente llegó porque se la pedimos a nuestro proveedor, hasta la sal que acabo de ir a recoger aquí a Tepito, que llegó de Tutuntepec, Oaxaca, que llevamos ya años de relación construyendo para
pues para que nos manden sal de allá, que es una sal increíble, que es la única que vemos en el restaurante y que es a quien realmente queremos darle nuestro dinero. Sabemos todo sobre esa sal y es como este contraste de la sal, el chocolate, el café, y otros ingredientes el pulque que procuramos tener con nuestro cuidado y tener un registro detallado del contexto y de las personas que trabajan con estos ingredientes. Y pues por otro lado, pues la cebolla, el agua, y un montón de cosas que pues no nos da la vida para tratar de entender desde dónde viene, porque si no también sería inoperable nuestro restaurante. Claro, y quienes escuchan terapia para llevar van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la terapia y con los temas que normalmente Paola toca en este espacio? Y yo quiero introducirles un poquito a mí, Juan. Es una persona que desde que llegó a consulta me voló la cabeza porque su nivel de pasión por lo que hace y el nivel de clavadez, lo voy a decir así, en todo lo que hace, que en este caso es la cocina. Déjame contarles que tú tienes un proyecto, tienes muchos proyectos, pero uno de los proyectos que tienes es Coyota, cuéntanos qué es Coyota, antes de que yo siga. Ajá. Es, es un restaurante pequeñito donde Eh, hacemos nuestros propios fermentos. Tenemos pulque, tecuino, tepache, también han sido parte importante de pues esta investigación que hemos hecho en el restaurante, y cosas que se lleven bien con eso. Y cada mes o cada 2 meses cambiamos el menú. Por ejemplo, ahorita hay uno en el que estamos hablando sobre eh, la cultura Tex-Mex y pues toda esta diferencia cultural que hay entre lo tejano, lo mexicoamericano y lo Tex-Mex. Entonces, agarramos a Selena como un Ah, pretexto me para encanta. hablar sobre ese tema. Entonces, pues es un menú inspirado en Selena, pero al final se habla sobre pues todo lo que implica que exista lo Tex-Mex y qué significa, ¿no? Entonces nos asesoramos con dos amigas que son de Texas, que son de San Antonio, y fue una conversación muy interesante y pues cambió nuestra percepción de lo que es lo Tex-Mex. Entonces, ese es uno. Hemos tenido otro parecido, pero de Juan Gabriel, o a veces no hay como el tema. Entonces, Sí, está entonces chistoso. no sé si ya se van dando una idea del viaje de Juan, tiene este restaurante en la Roma que se llama Coyota, y cuando De yo Santa María. en la Santa María, sí es cierto, en la Sí, Santa María, perdón, y, y cuando yo te conocí, estabas en un proyecto que a ratos hacía una investigación profunda sobre los hongos, Mm. pero a mí te digo que me voló un poquito la cabeza porque era como, claro, lo que tú haces es cocinar, pero haces una cocina no solo que es altamente creativa, así la encuentro yo, sino súper clavada en temas de investigación con el propósito de conservar, con el propósito de conocer la verdadera raíz de las cosas que estás cocinando, si entendí bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y Justo ese entonces, proyecto. ajá, Ah, perdón, dime. la razón, y les quiero explicar, ya que estamos entrando más en el episodio por la que invité a Juan, es porque uno de los temas que a mí más me ocupa, Juan, y que más ocupa mi mente y que contemplo y reflexiono y me actualizo interna y externamente al respecto, tiene que ver con cómo estamos usando los conocimientos ancestrales y los recursos naturales que sostienen a los pueblos originarios, sí, con propósitos terapéuticos, cosa que es muy importante, pero no siempre ni de la manera más sabia, ni más respetuosa, ni más sostenible. Y aquí entran conceptos que quizás algunos de ustedes han escuchado como la apropiación cultural de la que estaremos hablando. Y pues quiero tener una conversación contigo acerca de cómo ves tú estos temas, porque
en el área en el que en la que yo trabajo, que es, bueno, la terapéutica, la terapia, estamos usando conocimientos, incluso recursos, plantas, animales, que han resultado tener muchos beneficios para la salud mental, emocional, incluso espiritual de las personas, pero por supuesto también hemos visto un fenómeno en el que, por ejemplo, hay plantas que están en peligro de extinción, como es el caso del peyote, como es el caso, ya ahora pareciera que también la ayahuasca está bastante en peligro y pareciera que hay un uso que no es muy consciente y que no está generando beneficios en una mayor escala y que por supuesto además afecta de maneras que nos imaginamos a estos pueblos. Entonces, por eso te invité, mi querido Juan, Sí. porque yo he visto que tú, la manera en la que enfrentas tu labor en la cocina es muy distinta a lo que he visto en otros lados. Entonces, cuéntame un poco de esto. Sí, pues al final a mí lo que me interesa es cocinar y lo que yo quiero es cocinar y ya, ¿no? Pero cuando uno empieza a buscar, pues uno quiere pues, tener una sal de buena calidad, ¿no? Empiezas a buscar un jitomate de buena calidad o en este caso unos hongos que sean increíbles. Te sales un poquito de la central de abastos o te sales de lo que puedas encontrar en un mercado cotidiano y empiezas, pues sí, a buscar en otros lados. Y eso nos ha llevado a muchas partes y a conocer mucha gente que trabaja con, pues sí, con la venta de insumos y de alimentos. Fue con esta necesidad o curiosidad de tener ingredientes de buena calidad, pues empieza a ver, empiezas a entrar y a uno a darse cuenta que gran parte de la alimentación y gran parte de la cultura alimentaria que estamos viviendo en las ciudades o que estamos viviendo en nuestras casas, no toda, pero una buena parte, se sostiene por conocimientos y se sostiene por recursos intelectuales, epistémicos y naturales que vienen de pueblos originarios. En caso de la Ciudad de México, es de Xochimilco, Milpalta, Estado de México, Hidalgo, está alrededor de esta periferia que le rodea a la Ciudad de México, pues le sostiene de muchas maneras, ¿no? Ahora que está también el tema del agua muy en crisis, Claro. es una situación muy similar. Y pues uno escucha un buen de historias de cómo se están empezando pues, a tratar de blindar o tratar de proteger pues de diferentes casos de extractivismo, ¿no? Pero en este caso, en el alimentario, es uno muy delicado y a veces un poco invisible, porque dentro de la ciudad y lo he visto con mis colegas, lo he visto con gente que incluso admiraba, normalizado de repente servir cosas o de repente servir alimentos en un contexto citadino, pero con una proveniencia y una técnica, digamos, de un pueblo originario, ¿no? Entonces, por ejemplo, un mole, ¿no? Servir un mole tal cual un mole negro chichilo en un restaurante de Polanco que no sé su nombre. Ya es muy famoso. Un famosísimo restaurante de Ajá. Polanco que, claro, Sí, sí, que sí. hace cosas que provienen de los pueblos originarios. Y hay digamos, una sistematización de la extracción de conocimientos de muchos lugares y muchas veces se disfraza de créditos o de fama, entre comillas, o de pocas veces de apoyo económico también, en el que se saca este conocimiento de, digamos, de un pueblo originario, llega a la ciudad a un restaurante famoso y se descontextualiza, ¿no? O sea, eso es literalmente, Eso es el extractivismo, entonces. eso es, sí, y está ganando, está lucrando, está ganando dinero,
pues a cuesta del qué es lo que está, de qué es lo que se está, de lo extrayendo. Pero hay muchas maneras, digamos que no es un tema que en el que sea, o hasta donde nos lo hemos enfrentado y que aprendemos todos los días. Es un tema de que no es como blanco y negro, ¿no? Como lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, o no lo hagas. Lo importante o lo delicado, complejo de hacer, de extraer conocimiento de un lugar, o porque se le tiene que nombrar como es, extraer conocimiento de un lugar es, este, qué es lo que uno da a cambio y además de qué es lo que uno da a cambio, no solamente es en cuestión económica o en cuestión epistemológica, sino también en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Esa es la vulnerabilidad, vulnerar a un lugar, servir un chichilo dentro de Puyol es una vulnerabilización de, digamos, de este lugar de donde se extrajo, porque se descontextualiza por completo, ¿no? Entonces un trabajo de prácticamente familiar. Ahorita cuento el caso dos casos, el caso de los hongos silvestres con el que llevo ya 5 años trabajando todavía, y el caso del pulque, que es Ok, uno me más, encanta. que es uno Ajá, además que es cercano a mí, ¿no? Entonces, sí. y ahí son dos, digamos, dos temas completamente diferentes, o sea, dos temas diferentes dentro de lo que es el extractivismo Antes y de lo que que es la sigas, Juan, apropiación. ajá, exacto. Quiero que en este episodio definamos muy claramente qué es la apropiación cultural, qué es el extractivismo, que nos des ejemplos de cómo funciona. Y yo voy a ir un poco haciendo la traducción de por qué esto nos importa. Tú estás hablando de un caso en el que vamos o alguien va, conoce la cocina de un pueblo originario y la saca y luego la vende en su restaurante, hace muchísimo dinero. No solo no da crédito, sino que no hay una reciprocidad que me dices no solo debe ser económica, sino que deja en una situación de vulnerabilidad a un pueblo, a una comunidad. Esto, por ejemplo, si yo lo tradujera, lo que está pasando con el tema de lo que llamamos medicinas ancestrales es, por ejemplo, tú vas al desierto de Sonora, ¿ya? Y en el desierto de Sonora vive una nación que ha luchado por su independencia muchísimo tiempo y que tiene una situación política complicadísima que poca gente sabe en México, como son De los adicción. seris, pero justo que tiene un contexto de muchísima precariedad, pobreza y donde hay muchísima adicción pues a sustancias químicas y alcoholismo. ¿Por qué? Por la pobreza, por la cercanía con la frontera, un pueblo que está luchando porque no le llega agua potable, en fin, que está en una precariedad terrible. Y entonces viene alguien y se entera de que ahí habitan sapos y que la secreción de ese sapo puede cristalizarse y que alguien se da cuenta que, claro, esto es una sustancia psicodélica psicoactiva y se empieza a poner de moda por todo el planeta. Algunas personas con buena intención, porque se empezó a decir que esta sustancia, esta medicina podía sacar de temas de adicción a mucha gente, pero creo que ahí viene el gran contraste. Pero este pueblo vive en adicción, en pobreza, en precariedad y hay clínicas donde se usan estas sustancias que se venden los tratamientos en miles de dólares o de euros o las sesiones y pareciera que hay algo que no hace sentido, porque entonces, ¿por qué el lugar, la tierra, el pueblo que prácticamente a quien le pertenece más, no porque esto uno justo se lo pueda apropiar, sino porque nacieron en ese territorio, está pasándola tan mal, mientras que alguien vino, extrajo y, y está haciendo literalmente miles de dólares o euros con esto? Entonces, esa es mi traducción. Ahora sí, entonces cuéntanos tú.
¿Cómo has visto esto, por ejemplo, en el caso de los hongos, el pulque, y a mí me interesa ampliarlo, pues para que veamos otros ejemplos y nos ilustre de qué estamos hablando cuando hablamos de apropiación, de extractivismo, etcétera? Sí, pues yo creo que tres conceptos que son importantes y a los que me he enfrentado también, y incluso he caído en algunas cosas de eso, es extractivismo. Paréntesis, es que, perdón que te interrumpa de nuevo, Juan, Sí, perdón. Es que ojo, porque esto no es un ataque y aquí no estamos sentados tú y yo diciendo, no, nosotros que somos tan sí, impecables. Yo pongo muy claro en este episodio que estamos concientizándonos y aprendiendo después de haberla a veces cagado a lo grande. Entonces, con sí, mucha humildad, pero ahora sí que se tiene que decir y lo vamos a decir. Ahora sí. sí, sí, no, la hemos cagado varias veces personalmente y pues creo que lo importante es como darte cuenta que sí, uno le está cagando en algunas cosas y hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Aunque sea complicado. Pero, Sí. pues el primero es, sí, extractivismo, apropiación cultural y blanquitud, que son tres cosas en las que uno se enfrenta todos los días y vulneran pues sí, son, digamos, de los más, tienen la capacidad de vulnerar a mucha gente en pueblos originarios, también no solamente en pueblos originarios, sino también en las afueras de la ciudad, o dentro de la misma ciudad. Es Sí. una cuestión en la que tenemos que tener conciencia plena que sucede y esto, ¿no? En el caso de los hongos silvestres, nos invitó un investigador muy, muy querido que trabaja ahí en la casa de su familia, haciendo un archivo. Su objetivo es hacer un archivo de los hongos silvestres que se consumen en la región de la New Sabi donde habita su familia. Llevan recolectando hongos silvestres desde siempre. ¿Es la región Y, mixteca mejor conocida como la ajá, mixteca? Ok. sí, Ajá. justo. Sí. Y, y que es como, o sea, llegando casi a Puebla, en el Sí, límite de sí, Puebla y sí. Oaxaca. Paraíso de Eh, todo tipo de hongos, comestibles, medicinales, etcétera. sí, 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 muchísimo. Bueno, una diversidad impresionante. sí. Y Osvaldo trabaja pues con muchos, muchos proyectos y su principal labor es la divulgación de la cultura de los hongos silvestres de esa región. Y se enteró que trabajábamos acá en Ciudad de México con este proyecto de elaboración de archivos y nos invitó a echarle la mano a crear a hacer su archivo, ¿no? Entonces ya llegamos, fue una experiencia muy, muy linda porque pues, fue empezar a ver que hay un buen la diversidad impresionante de hongos silvestres para comer, para todo. Y todo en cuestión del archivo empezó a salir bastante bien, pero después de esa primera visita que hicimos, pues nos dimos cuenta que si queríamos trabajar con Osvaldo y queríamos trabajar con este tema de los hongos silvestres, no iba a ser una sola visita, no teníamos que encontrar alguna forma de financiamiento para estar viendo constantemente, y más si queríamos comprar o consumir hongos silvestres de esta región, teníamos que crear los recursos logísticos y todo lo que fuera necesario para poder traerlos si es que los queríamos, y no solamente de una vez, tenía que ser un compromiso que continúa hoy en día. O sea, eso fue en 2019 no, 2018. Y hoy ese compromiso continúa. Entonces ha sido una labor de, sí, de muchos años. Entonces cuando llegamos, pues una de las cosas que también nos dimos cuenta es que el español no es no es la lengua, no es el idioma principal en esta región. Entonces, el idioma, la lengua, es una de las principales.
algo que te da identidad a una persona o a un pueblo. Y es algo que se tiene que respetar de la misma manera, así como cuando alguien llega ahí al extranjero y después no hablan español, pues ni modo de hablar cómo las para atenderte. Eh, es completamente diferente a lo que al inglés, que la mayoría de la gente de Estados Unidos acá cree que todos tenemos que hablar inglés o vamos a otro lugar y asumimos que en otro lugar se habla inglés. Entonces, esta mentalidad ha permeado como a todos los niveles y no solamente con el inglés, sino también con el español, que también es una lengua hegemónica bastante nociva en ese aspecto. Entonces, llegamos y fue como, pues, al menos hay que empezar a aprender un poco de Tunsavi, que es la lengua que se habla en esa región. Entender la estructura gramatical básica, cómo saludar, cómo despedirte, cómo se llaman cada uno de los hongos con los que estás trabajando o las plantas que le rodean y al menos saber llegar y saludar y entender que te están respondiendo. O sea, es algo Sí, básico. y yo me acuerdo que tú en terapia me contabas que hay palabras, por ejemplo, en el New Savvy, que ni siquiera existen en español, o términos de cocina que Ujú. no existen en el español y que si estas palabras se perdieran, pues se pierde todo ese conocimiento, ¿ya? Y ahí es donde, o sea, imagínense que claro que yo amaba darle terapia a Juan, porque pues qué viajera darle terapia a Juan, ¿verdad? Pero me contabas esto y claro, yo no podía evitar hacer un paralelismo con las áreas que son de mi interés y yo digo, pues es que justo, ¿no? Ahora lo vivimos con, están las supuestas ceremonias de cacao, de las cuales no hay registro como tal, y lo repito, de una ceremonia de cacao en ningún documento, ni siquiera en la tradición oral maya, etcétera. El cacao se usaba para acompañar ceremonias de boda, de defunción, etcétera. Pero bueno, sin extenderme tanto, se toma esto, se saca del contexto y qué dolor todo lo que se pierde si no nos damos a la tarea de comulgar, de interactuar, de realmente conocer una tradición desde su lenguaje, sus formas, sus cantos, porque es totalmente otra estructura. O sea, y a mí me lo cuentas y cuando estoy hablando en este episodio me da dolor, de verdad, me duele mi corazoncito y mi espalda de decir cómo en este tratar de uniformar, comercializar, americanizar, blanquear todas las formas para alcanzar este modelo de éxito que se nos ha planteado como hegemónico, estamos perdiendo tanto. Estamos perdiendo tanto. Entonces, claro, y me acuerdo, pues me acuerdo de muchas cosas que me contaste. Me acuerdo también de cómo me decías que Osvaldo, por ejemplo, repartía las esporas y esparcía los hongos, se fijaba en la sostenibilidad. O sea, si tomaba, cuidaba que el hongo se pudiera volver a reproducir. En fin, cuéntanos más de esto. Sí, había mucho conocimiento de las familias que justo estaban, pues es conocimiento que digamos que dentro de este lugar no se hace de manera natural. Es como si vas a salir a recolectar, pues tienes que cumplir con ciertas cosas para, para asegurar que siga habiendo hongos el próximo El año, ¿no? próximo año, claro, va a O volver a haber. sembrar cierto tipo de árboles en algún lugar porque sabes que este árbol le va a hacer bien a este tipo de hongos que también quieres, o pues, no vas a sembrar maíz de este lado y este sí. O sea, hay muchas cosas que yo no entiendo y en todos los años que he ido, no, pues uno no me corresponde terminar de entenderlo porque yo no voy a vivir ahí y no soy parte de esa comunidad. Pero por otro lado es también tener que están ahí y que tampoco es como que no me voy a interesar por todos este tipo de procesos que al final necesito tener en mente para saber si hay un hongo que sí puedo traer o un hongo que no puedo sacar de esa región o hay uno que incluso convenga sacarlo para poder comercializar. Entonces, han sido años pues, más que una negociación, una conversación sobre Mm. cómo
porque o sea, hemos ido y algo que pasa mucho cuando uno va a comunidades es que, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Claro. Nos ha pasado en varios lugares. Uno ha sido en la New Savi y es como, o sea, sí, pero o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, se convocó una asamblea con la familia y fue como, cómo vamos a crear una relación a partir de esto. Y pues hicimos varios experimentos, unos no funcionaron, otros nos trajeron problemas y tuvimos que pedir disculpas, Mm. otros salieron increíble y entre que han salido cosas increíbles y han salido cosas muy mal, pues así como en una familia, que es como lo hemos pensado, como a ir con tu familia, pues hemos ido construyendo pues relaciones que poco a poco se van haciendo más sólidas. O hay unas que simplemente se acaban, ¿no? O sea, es como Claro. aquí no hay nada que unos meses más ni siquiera debo volver a venir, ¿no? Porque eh, no me corresponde. Entonces, Pero fíjate digamos que que lo que escucho, Juan, es que hay un tiento, hay una contemplación. O sea, no hay un plan y una estrategia que gana y va por encima de lo que sea. Es como lo que yo escucho es que hay un prueba y error, hay una contemplación, una reflexión, una capacidad de echarse para atrás si las cosas no se sienten adecuadas, recíprocas, correctas, etcétera. Y eso me encanta, porque es una manera distinta de enfrentar pues la interacción, porque algo que dices ahora que me parece súper importante es, yo no soy parte de esa comunidad, creo que parte del fenómeno tan extraño que estamos viviendo tiene que ver con una confusión de identidad, como si a veces quisiéramos agarrar una identidad a partir de recuperar, ya sea por nostalgia, por ingenuidad, por romanticismo, lo que hay en los pueblos originarios, y es como más bien a mí me parece pararnos aquí ahora y decir, mira, güey, yo soy mestiza, tú eres mestizo, hay pueblos que sí se conservan y ojalá se sigan conservando en sus formas originales, pero creo que hay una gran confusión. No sé qué piensas tú de esto. sí, es uno de los primeros pasos en la apropiación cultural, como dar ese paso en el que llegas a un punto en el que hay, digamos, un exceso de confianza, en Mm. el que a partir de ahí, en incluso como tipo compadrazgo, porque hay personas que dicen, sí, pues bienvenidos, te tocan a personas que son bastante generosas y uno puede perder un poco el piso de repente y pensar cosas que en una posición en la que o sea, tú no eres de allá, ¿no? O sea, no, Confundir tu identidad. exacto. Y lo he visto pasar varias veces y no ha terminado nada bien, pero, pero ese primer paso en la apropiación es como importante saber quién eres, de dónde vienes, qué cosas como persona externa podrías estar como pues ignorando o podrías estar pasando por alto. Y Juan, lo no quiero principal, dejar, ajá, perdón, dime lo ah, principal. Ah, y lo principal es como escuchar, ¿no? O sea, sí. como preguntar que no solamente es como, ay, yo me siento bien estando aquí, chido, les sigo adelante, creo que es lo más peligroso. Es más bien, sí, cómo te sientes tú y que sientas que estás haciendo un buen trabajo, pero también cómo la comunidad, no una persona, no dos, no las personas con las que te están invitando, porque puede que incluso hay, sean amistades, sino en general, quién es la comunidad que te está recibiendo, qué hay, ¿no? O sea, cómo te veo, qué está pensando de tu trabajo, porque eso es lo que más importa, qué es lo que está pensando la comunidad de tu trabajo que, que, que uno mismo, ¿no? Y es complicado porque tienes que averiguar quiénes son las personas que están a cargo de las asambleas, quiénes son, si hay problemas políticos, conflictos políticos que puede haber dentro de un lugar, evitar
justo meterte en problemas que, por ejemplo, hay hongos que justo están en medio de conflictos políticos y es como, ya, yo no voy a resolver nada, no voy a resolver nada, mejor doy un paso para atrás, me alejo de eso y aunque me encante ese honguito, ya no voy a trabajar con él porque no quieren entrar en una posición en la que puedes entrar dentro de un conflicto y es muy fácil ni siquiera darte cuenta y ya estás dentro de un conflicto político. Entonces, es difícil, o sea, lo que quiero decir es que ha sido muy difícil y, Sí, me y la imagino. mayoría de las veces me he tenido que echar para atrás en muchas cosas. A ver, hay varias cosas que quiero preguntarte, Juan, porque esta conversación de verdad podría ser larguísima. Quiero que nos ayudes a definir qué es apropiación y qué es extractivismo. Y luego el tema de la blanquitud. Ahorita hacemos un gran paréntesis porque, por ejemplo, y ya para irlo dejando ahí, actualmente hay como un movimiento de legalización, por ejemplo, de la sustancia activa de los hongos medicinales para uso terapéutico, cosa que por un lado a mí me parece preciosa, claro que es una medicina. Y por otro lado, yo no puedo evitar mirar el color de piel de quien está moviendo esto y toda la blanquitud que hay detrás de esto. Y claro que ya empezaron a surgir como estas escuelas carísimas, y es mucho más complejo que eso, que te van a vender el certificado y que van a decir quién sí y quién no va a poder tener acceso como profesional a administrar una sustancia que es del pueblo, que es de la tierra, que debería estar al alcance de todos y que se está generando también, o sea, con esto de legalidad, no legalidad y certificación. Y no podemos olvidarnos, por ejemplo, para ir como en estos temas todavía más profundos, que a ver, la educación profesional, y ya ni hablemos de los posgrados, son un privilegio de clase. O sea, no todo mundo puede pagar una certificación, una carrera universitaria, una maestría, y entonces otra vez vamos a darle ese tinte blanco, ese tinte privilegiado a lo que es de la tierra, del pueblo. Mas esto no significa, ojo, irnos como al otro lado, super New Age, llámale si tú quieres hippie. Entonces, desregulen todas las sustancias, porque sabemos que lo que pasa con eso es que entonces se empiezan a usar indiscriminadamente, en fin, no está sencillo. Entonces, vamos a lo simple, Juan. Por favor, ayúdame a definir qué es apropiación y qué es extractivismo, y luego me cuentas qué tiene que ver la blanquitud en todo esto. Sí, pues la apropiación cultural es justo este momento en el que te manejas recursos naturales, intelectuales, principalmente intelectuales, a tu favor de una cultura a la que no estás perteneciendo. Es muy simple. Yo soy del Valle de México, en específico de Zumpango, y pongo un restaurante de comida mixteca, un sabi. Es un ejemplo muy claro como de Claro. Ahora, apropiación pero tú lo cultural. estás haciendo, entonces, ¿se vale o no se vale tomar conocimientos, ideas, elementos, herramientas que los pueblos originarios tienen como propias? Que a mí me parece que sí, pero que la cuestión es el cómo y hay un cómo muy amplio y muy complejo. ¿Se vale o no se vale tomar elementos de los pueblos originarios? Sí, o sea, siempre y cuando tiene que haber una persona o una comunidad involucrada en el desarrollo de lo que estás haciendo y que se vea beneficiada no solamente como un crédito, sino como si yo estoy recibiendo dinero, también esa persona tiene que recibir una parte proporcional de el dinero que estoy recibiendo, sin no hablar, no hablar del crédito personal del trabajo de las personas. Y también tiene que ser en nuestro caso, muy limitado en el sentido de que tiene que tener un objetivo muy claro. No, el objetivo no puede ser hacer dinero, no Ujú. puede ser como conseguir recursos de algo, sino más bien tiene que ser, por ejemplo, en el caso cuando llegamos a hacer la cena sobre la cultura de los hongos de la ñusabi,
cómo poder seguir financiando el desarrollo de este archivo de hongos silvestres de la Mixteca. Entonces, esos recursos exclusivamente se tienen que ir al desarrollo de este archivo de hongos silvestres de la Mixteca. No puede ser como, bueno, hoy voy a poner mi restaurante y ya, solamente voy a servir comida de la cultura Ñusabi, ganar dinero y ya. No puede ser simplemente así. Yo Tiene que solo haber, porque tuve una ola de inspiración o me fui a ajá, un viaje y de que no hay sé muchos, qué y me sentí chamán o no puede ajá, ser así. Ajá. exacto. Y la mayoría de la comida que servimos poco a poco ha ido, porque hemos caído en eso, donde de repente meter algo que sí, de repente nos cachamos que ya estamos haciendo como generando recursos económicos sin haber, está como por, ya lo estamos Reciprocado. haciendo, ajá, y Sí. entonces es echarte para atrás, ¿no? Como decir, ya no puedo volver, o sea, darte cuenta y avanzar sin volverlo a hacer. Porque además estamos, en mi caso muy personal, vengo igual como de un contexto en el que pues sí he sido blanqueado como casi toda mi vida, porque he ido a la universidad, he estado como en contextos en los que para mí era bastante normal hacer academia, porque me aprendí a hacer academia y la academia es una de las principales herramientas de extractivismo que pueden existir. Entonces, Wow, claro. para mí era súper normal. Sí. Entonces, ese, sí, poder visualizar que lo estás haciendo o cómo hacerlo. Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso de la cultura, de la cultura Tex-Mex, fue una conversación en la que nos dijeron, háganlo por favor, porque es una herramienta antirracismo este tipo de comunicaciones. El hecho de que se hable sobre la cultura Tex-Mex de una manera como, incluso como un juego, como hablar de Selena, eso ayuda a empezar a eliminar como muchas barreras de racismo que se han creado justamente en ese límite de lo que es ser mexicano o ser estadounidense o no ser de aquí, no ser de allá, que hemos visto muchos casos pasar pues en televisión o casos como muy polémicos de racismo por parte de tanto de México hacia la cultura Tex-Mex o México americana o de la banda blanca gringa hacia estas mismas personas. Entonces está bien un limbo en el que nos dijeron, nos parece muy bien, no solamente si tienen chance de usar como la receta de la barbacoa de mi vuelta, háganlo por favor, porque Claro, y comuníquenlo, culturalmente porque en este caso implica. específico está siendo un pretexto para poder hablar de este racismo del que casi no se habla, ¿no? Y creo Entonces, que eso es ese a es lo que otro te caso. refieres con que no nada más se trata de reportar un beneficio económico, sino de abrir narrativas constructivas, incluyentes, etcétera. Creo que eso es a lo que vas. Y me llama mucho la atención la palabra limbo, porque últimamente es como un área de mi total contemplación, o sea, este reconocimiento del limbo en el que yo he vivido. A ver, te voy a hablar de mis propios limbos. Yo vivo en cualquier clase de limbos. Mi piel es morena, pero he recibido una educación blanca y estoy casada bueno, vivo con un norteamericano que es papá de mi hija y la estructura mental en la que yo crecí es súper anglo, ¿sabes? Súper anglosajona, pero también habito otro limbo en el que no soy ni fresa ni barrio, ¿sabes? Ujú. Ni pueblo, ni clase alta, ni blanca, ni morena, ni nada de nada. Entonces, estos limbos son súper interesantes y Sí. creo que justo a mí a lo que me ha dado pie ha sido pues entre al cuestionamiento, a la rebeldía, al dolor de la no pertenencia, a un montón de cosas. Ujú. Sí, sí, es justo pues algo que desde que decidí dedicarme a cocinar he vivido, como hasta hace un tiempo, como en ese limbo de yo quiero cocinar en ese momento los que eran las personas que más admiraba, ¿no? Como cocineras y cocineros como de alto nivel, que la mayoría, alto Franceses. nivel, Ajá, sí, ajá. franceses, españoles, Claro. estadounidenses, y era como, yo quería ser como,
como esos güeyes y yo quería tener como ese tipo de restaurante o servir ese tipo de comida. Y ya que pues le di dos, tres pensadas mientras en el camino, como, ay cabrón, no, no quiero ser así. Ah, ya Wow, que lo que los dices. conoces en persona, Claro, me que estoy terapeando lo... yo, porque es como, claro, yo quiero ser la bestseller, la super coach, la terapeuta, como al estilo anglo. Esto me di cuenta yo hace un tiempo y dije, no va por ahí. Justo los conoces y dices, no funciona para mí, pero además no es lo que yo soy. Sí, exacto, y ese es el punto. Dices, yo no soy eso y ha sido muy poco a poco, la verdad, un proceso bastante lento y ya de mucha satisfacción de repente, de mucho dolor también, de darte contra la pared a cada rato, Sí. pues, por la gente con la que te rodeas o por las ideas que te rodean también, e ir pues cambiando paulatinamente algo a lo que pues alguien se siente, no es posible. Una vez ya le hablaba con un compa que trabaja mucho en este tema. Le decía, no, pues como que quiero irme sintiendo como con mayor tranquilidad o como sentirme, eh, que quiero sentirme como tranquilo con lo que estoy pensando, como haciendo, se cagó de risa y fue como, no, o sea, no es posible que alguien como tú pueda llegar a un nivel de eso porque pues estás en una situación bastante, pues sí, privilegiada, bastante cómoda, más bien te toca hacer más trabajo, no te sientes ya, o sea, como sigue con esta conciencia de que tienes que seguir trabajando y tienes que seguir, es un trabajo para siempre. O sea, La en el conciencia momento lo en que el... menos da es paz, querido Juan, es lo que yo me he Sí, dado cuenta. sí, sí, Lo sí, que da es chamba, sí, responsabilidad y bueno, paz en un sentido interno, sí, pero creo que hay que reconciliarse mucho sí, con la culpa. Claro, otro de mis limos es el privilegio y la opresión. O sea, vemos muchos que quizás vivimos, claro, la opresión de la piel morena o en mi caso de la talla, no soy delgada, pero vivo el tremendo privilegio de vivo en una casa en medio de un lugar divino lleno de naturaleza. Mi hija come comida limpia. O sea, ¿qué te voy a decir? ¿Verdad? sí, Entonces, claro, no sé si la paz sea el lugar al que podamos llegar, sí. pero a lo mejor podemos aspirar a un poco de eso. Y como en pues sí, como en este camino fue lo que me llevó a trabajar también con Pulque, Cuéntame porque de eso. y también ha sido, pues sí, un camino como por otro lado completamente diferente, porque cuando abrimos el restaurante queríamos vender pulque y estábamos como, pues sí, en la misión de ver dónde encontrábamos un buen pulque para poder servirlo en el restaurante. Yo pues soy de formación de biología, entonces es Sí. un tema que me apasiona mucho porque hay pues, una serie de dinámicas microbiológicas sucediendo en el pulque interesantísimas y pues sí lo encontramos justamente en Zumpango, de donde yo soy. Y en ese momento en el que lo encontramos, íbamos a abrir el restaurante, falleció mi abuela unos meses antes de que abriéramos el restaurante. Y cuando fallece mi abuela, hay una reunión, un reencuentro familiar con muchas personas y en especial con un tío que yo no conocía. Sabía que existía y lo había visto en la calle, pero jamás nos habíamos dirigido a la palabra. Siempre había sido como un tabú esa persona en la familia. Entonces, nunca hubo un acercamiento. Entonces, en estos como reuniones familiares de cuando, para ver sí, lo de la muerte de mi abuela, me reencontré con este tío. De hecho, este tío fue el que me ayudó a encontrar el pulque. Y ya para mí era una costumbre encontrarme con mi tío, irme a tomar un pulque con él a diferentes lugares, justo buscando el pulque para mi restaurante. Y en plática y plática y plática, porque yo le decía hablaba mucho de este tema con él. Y él me decía, pero es que o sea, yo te puedo decir que a ti te pertenece o sí te corresponde hablar del pulque y te Mm. corresponde trabajar con el pulque porque pues tu abuelo lo hacía. Tu abuelo pues no lo vendía, pero sí lo hacía para él. Era un buen tlachiquero. Y
era una cuestión también de mantenimiento del terreno, porque los magueyes sirven para no solamente delimitar terrenos, en ese tiempo el terreno de mis abuelos estaba rodeado de magueyes, como la mayoría allá, pero también retienen humedad y retienen el suelo, tierra buena. Entonces se usan mucho, o se usaban mucho. Y entonces cuando tu abuelo ya veía que un maguey estaba listo, lo capaba, y preparaba pulque con él. Y después era como de, y este que es tu ex tío, porque estuvo casado con una prima El de la estío. abuela. Ajá. Ajá. Y después él es tu ex tío y este es el que nos vende el pulque ahorita, o esta persona. Entonces empezó a haber como una entendimiento de que, pues, me interesaba, mi familia lo hizo, hubo una cuestión de blanqueamiento muy duro por el que pasó mi familia y por el que pasó el lugar donde yo vivía, que es Zumpango, y de que la capital, la Ciudad de México, se lo tragó. La semana pasada hubo un Sí. conversatorio sobre la pérdida del agua, de los mantos acuíferos, secó la laguna, se incendió la laguna y, y entonces luego y yo me pongo mucho esto en perspectiva en el que no vengo quizás de un paraíso de la montaña como cuando voy a la Sabia a visitar a mis colegas de los hongos silvestres por allá, o a mis colegas de Tlaxcala que viven igual en un paraíso ahí a las faldas de la Malinche. Este, Vivo en un lugar que se lo tragó la ciudad, que es como salir, como estar dentro de la Ciudad de México prácticamente, en alguna colonia dentro de la Ciudad de México. Ya se secó su laguna, hay ciertas plantillas ahí como revueltas por dentro de la ciudad, pero es de donde yo soy y es donde me corresponde ir a trabajar, ir a hacer el trabajo y la labor con la que yo me siento bien de hacer. Uno, porque me está acercando de vuelta a mi familia. Estoy pudiendo volver, genuinamente la calidad de relación que he tenido con mi madre y con mi padre, después de empezar a ir más seguido, porque tengo que ir más seguido, porque tengo que ir por pulque, tengo que ir a checar, bueno, voy a empezar a ir a checar la calidad de suelo a diferentes lugares donde quiero sembrar una gay, pero entonces eso involucra que también te eche la mano a tu familia, porque no es algo que yo puedo hacer solo, necesito de su apoyo, necesito de su respaldo para regresar. No, regresar es muy complicado y es muy difícil. Y sí puedo decir yo soy de Zumpango, pero también me fui y también renegué y también dije yo no soy de allá, yo no quiero regresar a Zumpango. Entonces ahora me toca reparar como todo esto, todo este pues camino o este vínculo que yo mismo dañé Mm. y volver a trabajar tan fuerte como lo estuve trabajando para hacer una buena relación, para hacer un archivo de hongos, para apoyar hacer un archivo de hongos silvestres. Entonces ahora estoy haciendo ese mismo trabajo, pero acá con mi familia estoy viendo cómo sí puedo, de qué manera puedo apoyar también, pero también quiero vivir de eso y quiero lucrar con eso. Entonces, ¿cómo dimensionarlo para lucrar de esto, de lo que quiero vivir, del pulque, eventualmente, pero también hacer algo bien para mi comunidad, para mi familia, ¿no? Que no es Sí. lo que uno sueña, ¿no? Como un paraíso, pero es lo que me corresponde hacer, es donde me corresponde trabajar. Me encanta tu transparencia, Juan, porque es como que no estás peleado con el hecho de que uno pueda tener éxito material, hasta si quieres reconocimiento, que puedas, nos da tanto miedo la palabra lucrar, ¿sabes? Mm. Claro que puede haber una ganancia monetaria y debe haber una ganancia monetaria del trabajo que uno hace porque, si tú quieres, hasta lo decía un texto sagrado, el Bhagavad Gita, mientras tengas un cuerpo físico, una existencia material, pues tendrás que hacer alguna labor y qué mejor que escoger una labor que te gusta, que tiene significado, propósito. Y esto no está peleado con moverse desde una ética, un respeto, un equilibrio, reciprocidad, en fin. Entonces, a mí me encanta porque, si te soy muy honesta, tampoco resueno completamente con las posturas radicales o con esta polaridad que he escuchado por ahí en algunos lugares de que hay cosas como, por ejemplo, la terapia tal que no se debe cobrar porque es
pues, y entonces con qué pagamos la renta, ¿verdad? Pero, Sí, exacto. eh, pero eso no quiere decir que se tenga que hacer de una manera que sea antiética, explotadora, y tampoco quiere decir ni que Juan Escalona o yo, quién sabe quién tenga la respuesta o la fórmula, sino que hay un intento, dicen los toltecas. O sea, hay un intento y ese intento es sincero y como lo has platicado hoy, a veces va muy bien, a veces va mal, pero lo que hay es la capacidad de reconocer eso, ir para atrás, reajustar aquí y allá. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? O sea, me encanta platicar contigo, Juan. Ya vamos a ir cerrando este episodio, pero no quiero dejar pasar de largo porque como que tú y yo compartimos esta conversación y tenemos muy asumido que entendemos el concepto blanquitud. eh, y me gustaría más que tú compartieras cuál crees que es el significado de eso, el impacto que tiene, porque quizás quien nos escucha no comparte, digamos, estos conceptos. Sí, yo creo que ha sido uno de los trabajos más complicados que he tenido, porque se involucra pues mucha gente en común, o sea, amistades genuinas que Sí. tengo que a partir de, pues sí, de decisiones que he tomado de enfrentar pues esta problemática, pues sí he perdido amistades y que pues resultaron ser tan amistades y otras se han afianzado, pero pues sí, es el uso del privilegio de una persona por su color de piel, que Ya el color de está, piel me encanta. blanco y Y ya, el o uso sea, del privilegio de una persona por su color de piel. Ujú. Claro, y sí, puede ser tan simple como tomar ventaja en una conversación, como ganar más dinero, como llegar a... Hubo un momento en el que yo dije, no vuelvo a traer gente blanca al tianguis de Zumpango, al menos no conmigo, porque, porque en ese momento donde tuve una experiencia muy mala en la que tomaba fotos y como que la gente se sacaba de onda, pero también como que lo veía como algo chido, porque ya no, pues es blanco, es el blanquito, pues que haga lo que quiera, ¿no? Dije, no. No, no vuelvo a traer. He o cambiado, sea, hay una ya no. permisividad. Claro, has Hay una cambiado. sí, Esto viene de un dolor, claramente, viene de una sí, herida. O sea, todavía no estaba trabajado ahí, me imagino, pues. exactamente. No fue de las primeras, como de los primeros enfrentamientos que empecé a tener. Y después, pues trabajé un poquito más la idea. Dije, pues más bien voy a cuestionar bien a quién llevo y sin importar, ¿no? Que sea blanco, que Claro. sea moreno, que sea, ¿no? Pero voy a pensar bien a quién llevo, ¿no? Nada más. Y esa vez simplemente no lo pensé y sí uso tu color de piel como como un, quizás no fue conscientemente como, voy a hacer uso de mi color de piel para tomar estas fotos, fue como, lo hizo porque ya es muy normal para muchas Claro, personas hay muchas blancas, cosas que ese están tipo de personalidad. normalizadas y quiero aclarar que esto, por supuesto, no está de más decirlo porque en los tiempos de cancelación y rareza que vivimos y de mucha polaridad, esto no es un discurso de odio para nada ni que genere separación, sino a mí me parece importante hablar también del dolor y hablar, claro, de la necesidad de unificar, reconectar, movernos desde distintos lugares. Claro que esto tiende y quiere que seamos integrales, incluyentes en todo sentido, y que yo he visto también ejercicios de colaboración hermosos y muy sinceros, pero que es necesario también tener la valentía de hablar con mucha transparencia y claridad aquello que representa un problema. Y por eso te decía yo, pues yo no puedo Sí. hablar ni siquiera desde la bandera de la no blanquitud o del color de piel, porque vivo todos esos limbos. Sin embargo, pues sí es necesario pues como nombrar las cosas como Y son. sí se, y sí se puede, o sea, yo tengo, afortunadamente, tengo un círculo pertenezco a un círculo de amistades en las que se puede hablar, lo podemos hablar como abiertamente. Sí hay enfrentamientos y sí hay discusiones, pero al final, como que al final queremos, o sea, queremos el bien y sabemos que cada quien queremos el bien para Total. nosotros mismos. Entonces, partiendo de ahí, hay cosas que sí se tienen que hablar y son duras de hablar
pero si no se hablan, pues es lo que ha pasado. Ya iban años y años y años pasando Dime si y coincides con permitiéndose tantas esto. cosas. Yo creo que un requisito, así como una prueba casi que tenemos para la evolución individual y de todas las relaciones en pareja, en amistades más colectivas, es generar una tolerancia y una capacidad para hablar los temas difíciles y transformarlos. O sea, porque me parece que tampoco es solo quedarse, identificarse con una sola etiqueta estandarte, sino ir hacia una transformación. Sí, Pero es que estamos en una época en la que hablas de algo y entonces tachadísimas las feministas, tachadísimos los que hablan de privilegio, tachadísimo esto y el otro y se rompen relaciones y no hay conversación. O sea, yo también he vivido un poco de eso y cuando he intentado, por ejemplo, decir, a ver, o sea, a mí me duele, me gatilla y me hago responsable de mi propio gatillo, pero la información que estás dando es un tremendo bypassing espiritual a algunos amigos o está de un nivel de blanquitud que ya es nocivo, no, me he sí, tenido que ir justo. refinando porque no he recibido muy buenas respuestas, pero Sí, igual. sí, creo que van las dos cosas, o sea, refinar la comunicación, no entrar en violencia, pero también veo una necesidad de crecer en esta tolerancia, en esta dificultad y creo que, bueno, bien o mal, como nos salga, ya nos evaluará quien nos escucha, pero este episodio es, por ejemplo, un intento de hacerlo, creo yo. Sí, y lo que quiero decir es que es algo de lo que no sé, ya no se puede dejar de hablar. Ya Ya no, no se no, puede. no, tiene que hablar, se tiene que tener muy en mente porque desafortunadamente yo mismo he infringido ese tipo o he cometido cosas de las que igual, ojalá hubiera pensado así antes, ¿no? Pero bueno, uno en el camino va cambiando, pero Claro. justo es eso, como que he tenido el chance de hablarlo, he tenido el chance de que haya quien me lo diga y quien me enfrente. Sí. Y ha sido muy doloroso, pero no saben cómo agradezco que haya habido estas personas que me han enfrentado y que me han ayudado y que va a seguir pasando. Ahora yo también me toca de repente enfrentar a algunas personas, no todo el mundo lo toma bien, pero yo ya no lo voy a dejar de hacer y lo voy a recibir como sea que tenga que venir. Entiendo. Pues Juan, te agradezco muchísimo. Podríamos seguir echando el chal horas como Sí, lo hemos venido haciendo en la vida. Te mando un abrazo enorme y antes de cerrar me gustaría pues que invites a la gente a conocer tus proyectos. sí, pues el restaurante se llama Coyota, así aparece en Instagram, Coyota-MX y estamos en Santa María la Ribera, a un lado de Metro San Cosme, prácticamente, en un parquecito. Y sexto es el proyecto de investigación donde estamos creando archivos mi proyecto personal de pool que se llama Espuma, que es donde estoy tratando de pues crear, vender pulque y crear herramientas para tener pulque en espacios en proceso de urbanización. Me encanta. Sí. Entonces, bueno, ya saben por ahí, sigan Coyota-MX. Y muchísimas gracias por estar aquí. Sigan ahí también como todas las cosas interesantísimas que se le ocurren a Juan, a su socia y socio que son eh, grandes creatives. Y pues gracias por estar aquí, Juan. Gracias, Paola. Qué gusto.